me costó bastante trabajo entenderlo, porque hay muchos estudios al respecto, pero yo diría que esto en parte es la esencia de por qué nos interesa poder utilizar metodología adecuada y poder diferenciar las lesiones que son benignas de las malignas, porque estamos hablando de que nuestro problema es el cáncer de ovario. Entonces, les voy a mostrar ahora toda una revisión del tema con los principales estudios que hay publicados y la evidencia sobre la utilidad de tamizar el cáncer de ovario. Quiero dar agradecimientos al doctor Fernando Cádiz, que es un ginecólogo que trabaja conmigo en Clínica Alemana de Santiago, y aquí hicimos esta presentación en conjunto. Bueno, el tamizaje. ¿Cuáles son los principios generales para entender cómo funciona un sistema de tamizaje? Y para eso tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿El cáncer de ovario es una enfermedad que realmente se pueda tamizar? ¿Existe algún método que sea efectivo? ¿Es posible diagnosticar cáncer de ovario en estadio precoz? Que ese es uno de nuestros principales objetivos, poder identificar a las pacientes en estadios precoces para poder mejorar la sobrevida. Y por último, ¿se justifica hacer un tamizaje sistemático y universal a la población general? Para poder responder esas preguntas es importante también entender cuáles son los criterios para que una enfermedad sea susceptible de tamizaje. Y estas son las principales características. La enfermedad debe tener una prevalencia alta en la población estudiada, cosa que vamos a ir viendo más adelante que en el cáncer de ovario no se cumple realmente. Ser una causa importante de muerte, que en este caso sí el cáncer de ovario es un gran problema. Presentar etapa preclínica y evaluar el beneficio del tratamiento en etapa temprana. Es decir, si es que existe un beneficio al diagnosticarlo de forma precoz que nos permita disminuir la mortalidad y costo-beneficio en términos de salud pública. Vamos a ver, las generalidades del cáncer de ovario. Es el cáncer ginecológico más letal. Por suerte, la prevalencia es baja, un 3%, pero equivale al 3% de las muertes por cáncer en mujeres. Por otro lado, el riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida de una mujer es del 1,3%, y sí tenemos una población de riesgo. Y esa población de riesgo, entre los factores que se han podido determinar, es la posmenopausia, la historia familiar y sobre todo un grupo especial de pacientes que son aquellas con mutación genética, principalmente del gen BRCA1 y BRCA2. Entonces, en este grupo de pacientes que son de alto riesgo, a pesar de que alto riesgo se consideran las que tienen estas alteraciones genéticas, solo un 5 a un 10% de los cánceres de ovario son atribuibles a una mutación. Acá en esta tabla ustedes pueden ver la probabilidad de desarrollar cáncer de ovario y de trompa en la población con mutación versus en población normal. Y vean cómo aumentan los riesgos. Con mutación puede llegar a ser tan alto como un 40% versus un 1,5% de la población normal. Y en el cáncer de trompa lo mismo. Por suerte es muy poco prevalente, pero aumenta casi hasta a un 3% en los casos que tienen la mutación genética. El problema que tenemos con el cáncer de ovario es que la detección se hace en estadios avanzados. Más del 75% de las veces lo detectamos en estadio 3 y 4. ¿Y por qué? Porque el problema es que es asintomático en estadios precoces. Como podemos entender, también la sobrevida varía según el estadio diagnóstico de la enfermedad. Y hay datos del Reino Unido entre el 2002 al 2006 en el cual se señala que la sobrevida a 5 años en estadio 1 fue de un 90% versus solo un 4% cuando se diagnostica en estadio 4. Sin embargo, a pesar de todos los avances técnicos, de avances de ultrasonido, la mortalidad no ha variado en los últimos 20 años.
y los métodos de tamizaje ensayados y publicados no han demostrado utilidad en el diagnóstico precoz. ¿Y por qué? Porque como ya vimos, el cáncer en estadios precoces es habitualmente asintomático. Y el otro problema que tenemos es que las pruebas de tamizaje tienen altas tasas de falsos positivos. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora más adelante. El problema que tenemos son los falsos positivos, porque eso implica que son pacientes que van a ser sometidas a una cirugía con riesgo quirúrgico y no la requerían. ¿Cuáles son las técnicas de tamizaje con las que contamos en la actualidad? Tenemos el examen clínico ginecológico con el tacto vaginal. Podemos utilizar marcadores bioquímicos, entre ellos el más conocido es el CA125, pero también ya se está utilizando el HE4. Y el ultrasonido, que es uno de los pilares fundamentales dentro de las técnicas de tamizaje. Y acá tenemos la ecografía en 2D, que puede ser vía abdominal y transvaginal. Y tenemos también la herramienta del Doppler color, que nos permite evaluar la vascularización, que realmente nos traduce la neoangiogénesis de ese tumor. Cuando utilizamos estas técnicas se pueden generar distintas estrategias de tamizaje. Tenemos estrategias que son unimodales, es decir, podemos tamizar solamente con CA125 o solamente con ultrasonido. Y ese tamizaje con ultrasonido se va a basar en la evaluación del volumen ovárico, la identificación de masas anexiales, podemos utilizar el Doppler y obviamente utilizar todos los modelos para establecer el riesgo de malignidad, y entre ellos los que postula IOTA. Pero también tenemos un modelo que es el multimodal. Y este modelo multimodal puede ser combinado, es decir, a una población se le hace screening con CA125 más ecografía, con o sin Doppler color, pero también puede ser secuencial, es decir, las pacientes van a ser sometidas a una ecografía, por ejemplo, y si esta está alterada, se solicita el CA125, o al revés. En algunos lugares piden como screening CA125, y si este está alterado, derivan a la paciente a una ecografía. Esto es lo que se ha descrito en la literatura como estrategias de tamizaje de cáncer de ovario. Pero ¿qué es lo que hemos podido revisar como resultado de los estudios que han evaluado estos sistemas? Que por ejemplo la medición semestral de CA125 más una ecografía transvaginal no han logrado demostrar ser útiles. Vamos a ir desglosando ahora cada uno de los componentes de estas técnicas para screening. El CA125, que la mayoría de todos ustedes conocen, fue descubierto hace más de 30 años y fue aprobado por la FDA como un marcador para detectar y monitorizar el cáncer de ovario. Este marcador es útil ya que se eleva en el 75% de los casos de cáncer de ovario. Pero es importante revisar cuáles son los puntos de corte que estamos usando en la actualidad, de dónde vienen. Y todo esto fue descrito en el año 1989 por Jacobs, quien estableció los puntos de corte que se usan hasta el día de hoy, que es 35 unidades por mililitro. ¿Por qué? Porque Jacobs ese año evaluó donantes sanos de sangre, 800, y ¿qué es lo que pudo determinar? Que en el 98% de los casos el CA125 estaba bajo 35 en donantes sanos. En contraste, este marcador estaba elevado en el 80% de los casos de cáncer de ovario, sobre ese límite de 35. Es por eso que desde entonces que se usa ese punto de corte. Sobre 35 ya es sospechoso de malignidad. Sin embargo, sabemos que tiene limitaciones este marcador, ya que depende del estado menopáusico de la paciente, tabaquismo, la endometriosis, entre otros factores, pueden alterar los valores del CA125. Y no es exclusivo de cáncer de ovario. Entonces, conociendo esta evidencia, ¿será realmente correcto utilizarlo para toda la población?
Este estudio, publicado el año 2011, evaluó los puntos de corte del CA 125 y lo definió según el estado menopáusico de la paciente. Este estudio, eso sí, incluyó pacientes solo de alto riesgo, no fue población general. Se realizó una recolección de sangre periférica, se midió el CA 125 y se utilizó como estándar los 35 unidades por ml descritos por Jacob. ¿Qué es lo que pudieron encontrar? Que en mujeres premenopáusicas el punto de corte fue bastante más alto, de 52 unidades por ml, y en caso de que usaran anticonceptivos fue de 40, versus en pacientes posmenopáusicas que el punto de corte fue muy similar a los 35, en el fondo sí se corresponde. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Que se cuestiona su uso como valor universal, porque sabemos que no podemos utilizar el mismo punto de corte para las mujeres que están en la premenopausia versus las que están en la postmenopausia. Respecto al HE4, que es Human Epididymis Protein 4, este es un nuevo marcador que ya se viene estudiando hace un par de años y está expresado en el tracto reproductivo y también respiratorio. Hay datos preliminares que dicen que podría superar al CA125 en el diagnóstico de cáncer de ovario, y además es potencialmente útil en la monitorización de estos casos. Sin embargo, todavía se requieren más estudios antes de poder incorporarlo o, por ejemplo, llegar a sostener que se podría reemplazar el CA125. Y entre los algoritmos que incluyen el HE4 está el ROMA, que no sé si es que lo habrán escuchado, que se llama Risk of Ovarian Malignancy Algorithm. Este ROMA incluye CA125, HE4 y además el estado menopáusico de la paciente. Y con esto nos da un riesgo de malignidad. Sin embargo, los estudios que he publicado sobre ROMA han mostrado resultados variables. Algunos estudios, como este de Moore del 2009, muestran una sensibilidad de 89% con especificidad 75% al considerar el grupo global en mujeres pre- y posmenopáusicas. Sin embargo, hay otros estudios, como este que fue publicado ahora, el 2017, con datos totalmente contrarios, con más alta especificidad que sensibilidad. Como pueden ver acá, cuando uno considera el grupo global de pacientes pre- y posmenopáusicas, se describe una sensibilidad de un 78% y especificidad de un 86%. Claramente esta especificidad es mejor que la del CA125 solo. Otro de los modelos que incluyen marcadores en sangre es el ROCA test. Y este ROCA estima el riesgo de cáncer de ovario, pero en base a mediciones seriadas del CA125. Este modelo no usa un punto de corte único, sino que va evaluando una curva de CA125 que se realiza a la paciente, y en base a los cambios a esta curva basal se establece el riesgo. Este entonces estudio, publicado en 2015, incluyó mujeres entre 50 y 84 años como población general, pero mujeres más jóvenes con riesgo mayor a 10% de cáncer de ovario. El resultado que nos entrega este test es numérico y lo categoriza en normal, intermedio y alto, como pueden ver acá más adelante. Esta es la curva basal, por ejemplo, de una paciente, y si se fijan, a pesar de tener niveles bajo 35, hubo un minuto que su basal comenzó a subir. Y ahí es cuando se determina y suena la alarma de un aumento de riesgo de la paciente. Entonces, aun cuando el nivel está bajo 35, el cambio es lo que hace que aumente el riesgo, y esto es lo que va a llevar a que la paciente tenga una evaluación con ultrasonido o con algún especialista. Pero ¿qué hay ahora sobre el ultrasonido? Que es lo que nos congrega aquí principalmente. Se puede hacer vía transabdominal o transvaginal, pero me imagino tenemos claro que lo ideal y la vía de elección es la vía transvaginal. Y el ultrasonido nos aporta los modelos
IOTA que nos pueden ayudar a predecir el riesgo de malignidad. Sin embargo, el ultrasonido también está incorporado en el RMI, que es el Risk of Malignancy Index. Sin embargo, acá quiero destacarles que el gold standard del ultrasonido, el mejor rendimiento, sigue siendo el operador experto y se describe sensibilidad y especificidad alrededor de un 93% para un operador experto para que pueda definir si la lesión es benigna o maligna. Los modelos IOTA, que vamos a ir revisando más adelante, son los descriptores simples o los easy descriptors que se basan en patrones de reconocimiento instantáneos de algunas lesiones. Tenemos el sistema de simple rules o reglas simples. Tenemos por otro lado los modelos de regresión logística y por último el modelo ARNEX que nos permite diferenciar los distintos estadios de malignidad. Les muestro el Risk of Malignancy Index, el RMI, porque este está incluido en muchas guías internacionales. En las guías europeas, la NICE, el Royal College, siempre nombra este sistema como para ayudar al triage de las pacientes. Y este RMI también fue creado por Jacobs, el mismo que estableció los puntos de corte de CA125. Y lo diseñó este mismo autor para poder mejorar el rendimiento del CA125 y por eso que le agregó criterios ecográficos y el estado menopáusico de la paciente. Y así creó una fórmula de multiplicación que incluye criterios ecográficos, como por ejemplo características multilocular, área sólida, ascitis, y a eso se le asignan puntajes de 0, 1, 3. Se le agrega el estado menopáusico de la paciente, que 1 es premenopausia y 3 es posmenopausia, y todo esto se multiplica por el CA125. Con esta fórmula el punto de corte de malignidad es 200, eso es lo que se ha usado de forma estándar en todos los estudios clínicos. Sin embargo, el punto de corte es lo que nos va a variar la sensibilidad y especificidad. Respecto a los estudios de tamizaje, cuando uno hace una revisión de la literatura, realmente son pocos los estudios randomizados que existen y los resultados son variables. No hay un sustento sólido para poder recomendar el tamizaje. Lo otro que es importante, que vamos a ir viendo a medida que les voy a ir mostrando los trabajos, es que hay que considerar la evolución del ultrasonido y de los marcadores, porque muchos estudios partieron en los años 80, 90, se prolongaron en seguimientos por 10, 15 años, y claramente en 10 y 15 años los cambios que hay en el ultrasonido han sido muy importantes. Y también hay que considerar los distintos tipos de pacientes con los cuales nos vemos enfrentados. Estos son los principales estudios que hay publicados respecto a tamizaje. El GOG, que es del National Ovarian Cancer Prevention and Early Detection Study. El PLCO, que probablemente lo han escuchado, que es bastante controversial, un estudio americano del año 93. Está el estudio de los japoneses, del año 99. Y uno de los con más poder es el UK Tox, que también se ha analizado largamente en la literatura del año 2000, que es el estudio del Reino Unido, colaborativo, de screening de cáncer de ovario. Y por último les agregué también otro de screening universal, que es de Estados Unidos, de Kentucky, del año 87, porque principalmente el screening se basa en el uso del ultrasonido. Veamos entonces cuál es la evidencia que ha podido publicar el GOG. Este es un estudio multicéntrico, sin embargo no es randomizado, ya que incluyó solo pacientes de alto riesgo. En una de las ramas evaluó más de 1.500 pacientes de alto riesgo que fueron sometidas a salpingo o oophorectomía bilateral profiláctica, y la otra rama de pacientes de alto riesgo fueron sometidas a tamizaje con el sistema ROCA, más de 2.000 pacientes. ¿Y qué es lo que evaluaron? Quisieron comparar la incidencia de cáncer de ovario entre estos dos grupos. Evalúa principalmente el funcionamiento de ROCA y
otros patrones no oncológicos derivados de la cirugía profiláctica de la anexectomía bilateral. Este estudio completó el seguimiento el año 2011 y aún está procesando los datos finales. Sin embargo, han ido publicando datos preliminares. Como por ejemplo, acá hicieron un análisis del subgrupo que se sometió a la salpingoforectomía profiláctica y evaluaron cuál fue la tasa de detección de cáncer clínicamente oculto en estas pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes asintomáticas que se sometieron a una cirugía profiláctica. Y en este grupo encontraron un 2,6% de cáncer. Además, pudieron evaluar factores que se asociaron al cáncer en este grupo que se sometió a la anexectomía bilateral, que es la mutación del BRCA1 y 2, el estado posmenopáusico, el CA125 elevado y el ultrasonido sospechoso. Toda esta información puede ser útil para evaluar pacientes de alto riesgo. Sin embargo, tampoco no es una recomendación definitiva aún. Otro de las variables que evaluó este mismo grupo del GOG es que quisieron ver cuáles son los factores asociados en estas pacientes de alto riesgo que nos permitan decidir, por ejemplo, entre ofrecerles una cirugía profiláctica versus ofrecerles a otro grupo solamente un seguimiento con screening. Y cuáles son los factores que ellos sugieren para poder considerar ofrecer o anexectomía o seguimiento es al grupo de riesgo que se le ofrece anexectomía son aquellas con mutación conocida, historia personal de cáncer, que hayan tenido antecedentes de complicaciones quirúrgicas previas, ansiedad de los controles y por otro lado considerar quizás no someterse a cirugía, sino que solamente a tamizaje a pacientes con infertilidad o que deseen todavía fertilidad, según el estado menopáusico, y también aquellas pacientes que consideren que es muy agresivo o irreversible las medidas que se están tomando. Por lo tanto, lo que ellos concluyen es que es muy importante que la evaluación de riesgo sea individualizada y que además la decisión sea compartida entre la paciente y el médico, ofrecerle las dos ramas. Vamos a revisar ahora lo que dice el estudio, el PLCO, que responde a la pregunta si se reduce la mortalidad utilizando un screening con ecografía transvaginal y CA125. Este estudio incluyó 78.000 pacientes entre 50 y 74 años, por lo tanto solamente pacientes postmenopáusicas, por lo tanto no es universal, entre los años 93 a 2001. El tamizaje se basó en dos ramas. Uno, casi 40.000 pacientes que fueron sometidas a ecografía anual más CA125 semestral, y se comparó con un grupo control que no se hizo tamizaje, que fueron números similares. El seguimiento promedio fue a 12 años. Sin embargo, parte de las críticas es que este seguimiento no fue universal para todos. Hubo pacientes que tuvieron seguimiento solo de 2 años y muy pocas terminaron el seguimiento a 12 o 15 años. Entonces esto es uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando se leen los datos de este estudio. ¿Y qué fue lo que pudieron demostrar? Fíjense acá en esta tabla respecto a muerte. Tuvieron el grupo tamizaje, tuvo más casos de muerte que el grupo control, cosa que claramente era inesperada porque no cumplía con los objetivos del estudio. Vean la tasa de falsos positivos, 60% falsos positivos con ecografía. 3.300 pacientes con tamizajes positivos que resultaron, hubo 3.300 pacientes con tamizajes positivos que resultaron ser sin cáncer, es decir, 1.000 cirugías que estuvieron de más en pacientes que no tenían cáncer. Y además, el grupo que se sometió a esta cirugía, 15% tuvieron complicaciones serias quirúrgicas.
es decir, tuvieron 20,6 complicaciones por 100 cirugías realizadas en pacientes que ni siquiera lo requerían. Por lo tanto, la conclusión es que ellos no pudieron ver cambio de la etapa diagnóstica ni beneficio en la mortalidad para el screening de cáncer, y más aún, encontraron que el tamizaje tuvo más muertes y más complicaciones. Pero otra crítica también es que no se describe con exactitud cuáles fueron los parámetros ecográficos que utilizaron, porque algunos estudios se hacían ecografías transabdominales, otros se hacían transvaginales. Vean los años de los estudios, que hay diferente valor por ecografía de una paciente del año 93 que una paciente en el año 2000 y tanto, ¿ya? Así que esos son los resultados de este estudio, que fue bastante controversial. Vamos ahora a ver brevemente qué es lo que encontraron los japoneses. También se plantean ellos la pregunta si hay reducción en la tasa de mortalidad con tamizaje en mujeres postmenopáusicas. Vean también los años en los que se realizó este estudio, vean los años de seguimiento. Se inició en 1985 hasta diciembre del 2002. El grupo control fue 40.000 y tamizaje también cercano a los 42.000. Y este grupo de tamizaje fue evaluado, en el fondo la rama del tamizaje que se le ofreció fue someterse a un examen clínico, un examen pélvico, con CA125 y ultrasonido. Lo dividieron en grupos, un grupo de ultrasonido que cuando estaba normal se sometía a un nuevo ultrasonido entre 3 y 6 meses, cuando se le agregaba el CA125 y este estaba elevado, se derivaba a una evaluación secundaria o a cirugía. Y en los casos que tenían CA125 elevado, pero con ultrasonido normal, se sometían a control después de 6 meses. ¿Y qué fue lo que encontraron? Quiero que se fijen acá arriba, en la tabla. Ellos definieron que con el esquema de tamizaje de examen físico pélvico más ultrasonido obtuvieron sensibilidad 74 y especificidad 99,9%, lo cual llama bastante la atención. Según ellos fue muy específico. Pero vean lo que encontraron además, que 89 casos de anormalidad en ultrasonido que tenían CA125 elevado fueron sometidas a 64 cirugías y de esas solo 20 tuvieron cáncer. Por otro lado, tuvieron 12 casos con ultrasonido anormal con CA125 normal. Se realizaron 8 cirugías, de las cuales solo 3 fueron cánceres. Lo que este grupo recalca en sus resultados es esto, que sí pudieron ver un beneficio del tamizaje, no en términos de mortalidad, pero sí en términos de diagnóstico precoz, que si uno lo ve a largo plazo, eventualmente sí podría tener un efecto en la mortalidad, porque vean que el grupo control, los diagnósticos de cáncer de ovario que se hizo en etapa 1 fue de 38%, sin embargo el grupo tamizaje, de todos los cánceres de ovario, un 63% fueron detectados en etapas precoces. Finalmente vamos a revisar el UK Tox, que es un estudio muy potente. Vean el N, 200.000 pacientes entre el 2001 y el 2005, también postmenopáusica, entre 50 y 74 años, y quisieron evaluar si el tamizaje con diferentes algoritmos disminuye la mortalidad. Esos son siempre los resultados finales, en tasas de reducción de mortalidad. 100.000 mujeres sin tamizaje, que es el grupo control, 50.000 mujeres tamizaje de ultrasonido anual y 50.000 mujeres que fueron sometidas a un sistema de tamizaje multimodal. Y este sistema multimodal incluía el ROCA, que si recuerdan eran los niveles de CA125 asociados al ultrasonido. ¿Cómo se manejaba el ROCA? Si estaba normal, se citaba a CA125 anual. Si daba un riesgo intermedio, se repetía el CA125 en 12 semanas. Y si es que el riesgo estaba elevado, se sugería repetir el CA125 en 6 a 8 semanas y se derivaba para una evaluación ecográfica. Estas son las tablas de los resultados. Vean
la sensibilidad y especificidad del ultrasonido versus el modelo multimodal. Quiero que se fijen que el modelo multimodal tuvo una mejor especificidad y sensibilidad que el ultrasonido en los casos de cáncer invasor o en los casos de cáncer y borderline. Y esto es lo que siempre es importante hacer el ejercicio, que con ultrasonido solo se detectó 45 cánceres, de los cuales 20 fueron borderline, pero se tuvieron que realizar casi 20 cirugías para detectar un solo caso de cáncer. A diferencia del modelo multimodal, que detectó 42 cánceres, y si es que uno hace el mismo ejercicio, se tuvieron que realizar 2 cirugías para detectar un cáncer. Esto es importante porque en el fondo el modelo multimodal nos baja los falsos positivos y estamos sometiendo a pacientes a menos cirugías con menor riesgo quirúrgico. Lo que sí pudieron demostrar también en este estudio como resultado, algo que fue interesante, es que el modelo multimodal pudo mostrar también un shift, en el fondo que se corrió el estadio del diagnóstico. El grupo control, solo 26% de los cánceres se diagnosticaron en estadio inicial. Lo mismo con el ultrasonido, pero el modelo multimodal detectó un 40% en estadio inicial. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Y esto es lo importante, que era el resultado primario que querían obtener, que era si es que se lograba reducir la mortalidad, y como ustedes pueden ver, las muertes por cáncer son bastante equivalentes en pacientes sin tamizaje, con ecografía anual y con el modelo multimodal. Por lo tanto, no hubo una reducción de mortalidad en el análisis primario, pero en los análisis secundarios hubo una tendencia que en el grupo multimodal se mostró una reducción de la mortalidad de un 28%. No alcanzó a ser significativo, pero en parte, cuando uno analiza este estudio, uno de los cuestionamientos que uno se hace es que eventualmente si se hubiera prolongado un poco más allá, quizás sí hubieran logrado datos estadísticamente significativos en tasas de reducción de mortalidad. El último estudio que les quiero mostrar es el de Kentucky, y me interesa mostrárselos principalmente porque este se basa en screening solamente con ultrasonido. Fue publicado el año 2011 y el objetivo fue evaluar el efecto de un tamizaje ecográfico en cuanto a la detección de los distintos estadios de cáncer de ovario y la sobrevida a largo plazo. Se incluyeron mujeres más de 50 años asintomáticas, pero también se incluyeron mujeres más jóvenes, mayores de 25 años, con antecedentes familiares. El N fue de casi 38.000 pacientes, vean los años, entre 1987 y el 2011, y los hallazgos patológicos eran definidos según la morfología del tumor, marcadores séricos y la cirugía. Así fue como se evaluaron las pacientes. Si estaba todo normal en la ecografía inicial, se realizaba ecografía al año. Si estaba anormal, se repetían 4 o 6 semanas, y así se seguía el algoritmo. De lo normal volvían a screening un año, o de lo normal ya requería más evaluación con CA125, Doppler, y se derivaba a los especialistas. ¿Cuáles fueron los resultados que encontraron? Fíjense en los estadios del diagnóstico. Encontraron 47% de cánceres de ovario en estadio 1, lo cual es bastante favorable, y la sobrevida 5 años en estadio 1, 95% de sobrevida 5 años. ¿Y qué es lo que pudieron ver en cuanto a las mujeres que se sometieron al screening? Que la sobrevida a 5 años de estas mujeres con screening anual versus el grupo control que no tuvieron screening, es que la sobrevida del grupo de screening fue de 75% versus 53% del grupo no screening, y esto a ellos, a este grupo, sí les dio una diferencia estadísticamente significativa. Con lo cual ellos concluyen que el tamizaje anual con ecografía en mujeres asintomáticas aumentó la detección precoz del cáncer de ovario
en estadios iniciales y además aumentó la sobrevida a 5 años. Bastante confundente, ¿no? Se pueden dar cuenta que los estudios muestran resultados distintos, pero por eso que hay que verlos de forma muy crítica, porque hay que considerar la metodología con la que están hechos. Acá esto es un resumen de todos los estudios de screening, los principales que pudimos revisar. Fíjense los tipos de screening, la mayoría incluye ultrasonido, sea 125, y vean el resultado en cuanto al beneficio sobre vida. El PLCO no mostró resultados benéficos, al contrario. Otros estudios todavía tienen análisis pendientes y el único que mostró un beneficio fue el de Kentucky, que es el que les mostré al final, que se basó en screening de ultrasonido. Y ahora, resumiendo todo esto, ¿qué es lo que nos proponen las grandes organizaciones a nivel internacional? Estas son las guías del NCCN del 2017. ¿Y qué es lo que dice como conclusión en cuanto al tema del screening? Que para aquellas pacientes que no eligen la anexectomía profiláctica, una ecografía transvaginal para evaluar el riesgo de cáncer de ovario no ha mostrado ser suficientemente sensible o específica para poder recomendarlo, pero sí hay que considerar la evaluación según el criterio clínico a la edad de los 30-35 años. También dicen que los niveles de CA125 son útiles, pero que tienen que evaluarse también en conjunto con los resultados de la ecografía transvaginal. ¿Qué es lo que dice el Cancer Research del Reino Unido? Dice respecto a screening de ovario que no hay un programa nacional de screening para el cáncer de ovario en el Reino Unido, porque no hay ningún test que sea realmente efectivo para poder pesquisar el cáncer de ovario en estadios precoces. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Francesa? Y esto es interesante porque ellos se basan principalmente en las pacientes de alto riesgo con mutación conocida. No se puede recomendar una estrategia de vigilancia eficaz. Sí se puede recomendar la anexectomía bilateral, generalmente después de los 40 años, y que siempre debe ser modulado según la edad y preferencia de la paciente. Pero respecto a pacientes sin mutación conocida, es importante considerar que con antecedentes familiares de mama y ovario la recomendación no cambia. Si solo hay antecedentes de cáncer de mama, no se recomienda la anexectomía profiláctica. El US Task Force no recomienda el tamizaje de cáncer de ovario, y esto es lo último que encontré. Vean las recomendaciones del American College de septiembre ahora de este año, que resume la visión de la Academia Americana. Y ellos dicen que no existe una estrategia actual que reduzca la mortalidad. El uso de ultrasonido y marcadores tumorales como el CA125 no han demostrado una reducción en mortalidad en población general. Ojo, recuerden que los pacientes que analizamos no son población general. Muchos incluían o posmenopausia o grupos de alto riesgo, y pueden causar daño por las tasas de falsos positivos de todas las pacientes que son sometidas a cirugía y no lo requieren. El diagnóstico de cáncer de ovario sigue siendo en estadios avanzados y lamentablemente en esos estadios la tasa de cura es de solo un 18%. Y esto es lo importante que tenemos que tener en consideración todos nosotros los médicos. Es que tenemos que considerar caso a caso, evaluar los factores de riesgo familiares para poder detectar al grupo de mujeres que son de más alto riesgo. Por lo tanto, como conclusión general de todo este tema, los estudios no lograron demostrar una utilidad de tamizaje para disminuir la mortalidad por cáncer de ovario en población general. Hay que considerar la variabilidad en la metodología, los años de inicio, como les mostré, la tecnología, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Y respecto al UK Tox, siempre queda la pregunta de qué es lo que podría haber pasado si eventualmente al prolongar el estudio
se habría demostrado la utilidad en disminuir la mortalidad. Estos son comentarios publicados en la literatura, no es una idea mía. Cada país, además, debe definir su tamizaje según los niveles de riesgo y los recursos disponibles, pero sí yo creo que en las pacientes con mutación demostrada, como lo dicen también las pautas francesas, sí es bastante recomendable ofrecer una salpingoforectomía bilateral profiláctica, siempre y cuando la paciente esté de acuerdo. Muchas gracias.